Bien, buenas tardes a todas y a todos por su presencia, siempre dándole vida a las actividades de la Cátedra Fernando de los Ríos. Hoy nos integramos en el ciclo de conferencias que se desarrollan a lo largo de todo el mes, de manera transversal, en todas las cátedras del Vicerrectorado de Extensión, en torno al Día Internacional de la Mujer, que aquí, como ven, es un mes entero dedicado a esas actividades. Para ello, habíamos pensado en el Departamento Constitucional, teníamos mucha ilusión en que viniese Ruth Rubio, catedrática de la Universidad de Sevilla, con una larguísima experiencia, fue profesora del Instituto Europeo de Florencia, es titular de una cátedra de la UNESCO sobre diversidad y pluralismo en la Universidad Internacional de Andalucía y una experta mundial, ¿no? Ahora mismo va a publicar un libro que en inglés, pero que ha prometido su versión en español, y la ilusión sería presentarlo cuando esa versión aquí también en Granada. Habíamos pensado en ella hace ya 2 años o 3, ¿no? Cuando la pandemia no pudo venir, y luego hemos conseguido cuadrar esta fecha en su intensa agenda. La verdad que ya has elegido un tema muy sugerente. Te advierto que ya en la sala hay mujeres que han contribuido a la construcción de el estatus, al menos político, de la mujer en esta ciudad, yo me atrevería a decir que en este país. De manera que tu interrogante es un interrogante que puede abrir mirada sobre el pasado y también, desde luego, una mirada sobre el futuro. Ruth, ¿qué te voy a decir? Que muchas gracias por haber venido y que tienes la palabra. Pues muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que es un honor estar aquí y quiero agradecerte tu perseverancia, porque efectivamente hemos intentado cuadrar esto ya durante algunos años. Yo no sé si sé que está siendo grabada la conferencia. Si me levanto y hablo, es problema, es mejor que hable al micrófono, ¿verdad? ¿Correcto? Bueno, pues entonces normalmente me gusta moverme, pero sí, bueno, pues entonces sí. Entonces sí, si no les importa, porque me parece que al final resulta como un poquito más dinámico todo. Bueno, en realidad Miguel dice que está a punto de publicarse. Se ha publicado hace apenas unos meses. Esa es la portada del libro, que ahora, en cuya edición en castellano estoy trabajando ahora. Lo que pasa es que, traducido como tal, el título era poco sexy. Miguel me dijo, hombre, danos un título un poquito más, ¿no?, provocador. Y digo, bueno, pues venga, ese, ¿te parece suficientemente provocador? Y decidimos que sí lo era. Claro, el constitucionalismo desde la mirada de la mujer nos ha traído cuenta. Lógicamente, un título así, yo voy a hacer de spoiler, eso solo se puede responder con muchos dependes, ¿no? Es poco plausible pensar que a una respuesta así se le pueda contestar como sí o no. Depende. ¿Y de qué depende? Bueno, pues depende del constitucionalismo de qué país, del constitucionalismo de qué época y también de qué esfera o de en qué ámbito estamos hablando del constitucionalismo. Entonces yo en realidad lo que sí quería hacer era, en realidad sí es una forma de presentación del libro, pero en torno un poco a esta pregunta central que yo me hago, ¿no? A lo que yo quería contestar en este libro es a la pregunta de en qué medida ha facilitado o, por el contrario, obstaculizado el constitucionalismo, la igual ciudadanía de las mujeres desde sus orígenes y hasta el momento actual. Claro, es una pregunta muy amplia, sobre todo porque pretendí responderla mirando no solo al constitucionalismo español, sino al constitucionalismo global, que no puede ser más que el constitucionalismo de muchos países. Y de hecho yo creo que uno de los puntos fuertes del libro, si los tiene, es que realmente por lo menos hace un esfuerzo por ir buscando tendencias, por ir buscando reflexiones compartidas que se nutran de una gama amplia
de experiencia. Esa fue, dijéramos, la pregunta central que yo me planteé. ¿Por qué ciudadanía, no? ¿Por qué ciudadanía? Pues porque de alguna manera la pregunta a la que yo quería dar respuesta no era solo en qué medida el constitucionalismo había permitido afirmar una igualdad en derechos, sino una igualdad en participación que va más allá de los derechos. Podemos tener derechos pero luego no ejercerlos, no participar, y también en qué medida las formas de participación que han tenido las mujeres a lo largo de la historia, por ejemplo, pensemos en el ámbito de los cuidados, han sido o no reconocidas por el constitucionalismo. Es decir, no solo en qué medida hemos logrado los derechos que ellos han configurado, sino de qué manera esa tabla de derechos nos ha permitido participar o no, y además reflejar nuestra forma de participación. Antes de seguir, ¿cuántas personas de la sala han estudiado Derecho? Bien, entiendo que el resto de las personas no han estudiado Derecho, pues es importante porque eso me permite a mí situarme. ¿Por qué decido hacer este libro? Pues yo entiendo que ha llegado como el momento justo, y el momento justo me parecía a mí que tanto desde un punto de vista de la disciplina como desde un punto de vista personal. Desde un punto de vista de la disciplina, yo creo que no miento si digo que fui pionera en el sentido de que el primer libro que se publica tratando de abordar el constitucionalismo comparado desde la perspectiva de género es uno que sale en Cambridge también en el 2005. Era una obra colectiva que hice con una profesora, Beth Baines, canadiense, y desde ese momento, claro, había tradiciones en los distintos países de tratar, aunque eran tradiciones no muy reconocidas dentro de la disciplina, pero sí ya para el 2005, lógicamente, había habido personas que trabajaban el constitucionalismo desde la perspectiva de género, pero no se había abierto ese debate comparado, dijéramos. Desde esa época, pues ha habido mucha obra que ha tratado de avanzar en este ámbito, pero yo tenía la impresión de que se habían hecho dos cosas. Una, más casos de estudio, o sea, más personas que habían abordado el constitucionalismo de sus países desde la perspectiva de género, y estudios que se habían ido centrando en distintas temáticas, pues no sé, la paridad y las cuotas, el debate del aborto, la discriminación laboral, es decir, distintos temas, pero yo entendía que faltaba como una historia o un relato que cogiera o nutriéndose de todas esas experiencias de casos de estudio, tratara de poner todos estos debates de alguna manera en una metanarrativa, ¿no? También me incomodaba mucho y aunque mi propio recorrido pues ha sido muy así, porque es verdad que yo ahora soy catedrática en Sevilla, pero antes, como dijo Miguel, estuve 8 años en Florencia y luego antes estuve en Nueva York 5 años. Entonces, mucho de mi trabajo lo he escrito en inglés y me he movido en ese ámbito anglosajón, que es el que ha ido avanzando los estudios comparados de género dentro del constitucionalismo. Y yo encontraba una y otra vez que había una sobrerepresentación del ámbito anglosajón. Decía, vamos, aquí parece que es que realmente estamos universalizando a base de Estados Unidos, un poquito de Canadá y luego, bueno, algunos países de la Commonwealth, y en realidad lo que había era una jerarquía epistémica básicamente condicionada por el tema lingüístico, y eso a mí me daba mucho coraje, como decimos, ¿no? Entonces, en este libro trataba un poquito de superar eso. Luego es un libro que también yo escribí teniendo presente las jóvenes generaciones. De hecho, se lo dedico a las jóvenes generaciones, porque cuando yo empecé a trabajar el constitucionalismo desde la perspectiva de género, a mí mis mentores me decían, bueno, mientras lo hagas como hobby, o sea, no trates de demostrar que tus credenciales de constitucionalista las vas a lograr dedicándote a estas cuestiones menores. Bueno, parece que la historia está demostrando que estos profesores no llevaban del todo la razón, porque realmente ahora hay un
un corpus normativo, jurisprudencial y doctrinal fortísimo, de tal manera que ahora el que no sabe de estas cuestiones es el que se tiene que empezar a justificar, porque realmente hay mucho. Pero sí es verdad que yo entendía que faltaba un libro para la gente joven, para que pudiera encontrar de forma fácil la jurisprudencia de otros países, sin tener que romperse tanto la cabeza como yo. Y entonces lo escribo también desde esa perspectiva. Y luego faltaba lo que en inglés se está usando el término de her story, en contraste con history, ¿no? Que se presta también, porque el inglés tiene el his y el her allí, que no tiene esa fácil traducción, pero yo creo que hay un acuerdo generalizado de que cuando el constitucionalismo liberal, democrático, nace como disciplina, nace reflejando un orden de género patriarcal, de esferas divididas, absolutamente y preciosamente teorizado por los teóricos de la Ilustración y del pensamiento liberal. Y sin embargo, a pesar de que está ese pecado original, por decirlo de alguna manera, yo sentía que no había habido suficiente reflexión teórica acerca de qué implicaciones tenía esto para la disciplina globalmente considerada. Cuando hablamos de los momentos constitucionales, cuando hablamos de las doctrinas, cuando hablamos de los casos paradigmáticos, sentía que faltaba esa her story del constitucionalismo. Más allá de hecho, yo como estudiante, y supongo que a los que son de mi generación les pasaría igual, bueno, esto, el principio de igualdad, el 14, se veía un poquito la discriminación por razón de género, y luego teníamos la sentencia del aborto, ¿no? Que se hablaba del feto más que de la mujer, y poco más, ¿no? Era como que, bueno, sí, las mujeres no tenían el sufragio y eso se superó en un momento, salía ahí Campo Amor y poco más, ¿no? Yo creo que si es verdad que esta concepción patriarcal de la familia y la familia como eje de la sociedad era algo que estaba tan en el ADN del constitucionalismo, las implicaciones de eso pues han tenido que ser, y de hecho creo que han sido mucho más profundas. Entonces el libro lo que aborda es algo que yo llamo fases o formas del constitucionalismo. Y hablo de fases y pongo la barra formas porque es verdad que estas formas del constitucionalismo estas formas del constitucionalismo de género, ahora creo que básicamente tratan de ver qué respuesta da el constitucionalismo a las pretensiones de igual ciudadanía de las mujeres, han ido apareciendo en el tiempo. Hay una primera sentencia constitucional en materia de aborto. Eso sucede en algún momento en algún país y eso se puede buscar y ubicar. Hay una primera sentencia constitucional que debate si las cuotas de género son o no constitucionales. Hay una primera vez en la que un texto constitucional pues mete una cláusula de paridad, la incorpora a su corpus normativo. Entonces, es verdad que hay como etapas en ese sentido, pero pensarlo en términos de etapas puede también ser un poquito, puede confundir un poco, porque parece que sugiere que hay una especie como de inevitabilidad, que todos los países van a transitar de forma ordenada por estas etapas, y la verdad es que no, que hay países como Estados Unidos que se han quedado anclados en una etapa y no están teniendo las otras, que hay otros que se han sumado a la democracia liberal y al constitucionalismo de forma mucho más tardía, y entonces pues ya se han saltado las etapas y tienen un conglomerado de formas de constitucionalismo de género. Entonces por eso pongo ese slash. Básicamente las únicas dos formas que son, dijéramos, contrarias entre sí es lo que llamo el constitucionalismo excluyente y el constitucionalismo igualitario, ¿vale? Luego, dentro del constitucionalismo igualitario, distingo entre el inclusivo, el participativo y el que llamo transformador. Y he puesto en verde donde yo creo que están la mayoría de los ordenamientos que han seguido el modelo liberal democrático. La mayoría de los ordenamientos están todavía ahí.
Es decir, que estas otras dos formas son formas que están apareciendo, que han aparecido, pero que no constituyen, digamos, el consenso. Hoy en día, si una Constitución pues no reconoce la igualdad o la no discriminación por razón de sexo y reconoce que las mujeres no tienen derecho al voto o no tienen otros derechos, diríamos que no cumplen con los estándares mínimos de lo que hoy en día requerimos para entender que efectivamente esa Constitución es legítima. Sin embargo, estas otras dos formas pues no creo que representen todavía una tendencia mayoritaria, aunque sí interesantes y crecientes. El constitucionalismo excluyente es el constitucionalismo de origen, ese en el que se les dice a la mujer que no forman parte del contrato social porque hay un contrato sexual previo que básicamente a través del matrimonio las vincula al ámbito doméstico, de los cuidados, de la reproducción y de una ciudadanía pues distinta y de segundo orden. Y sin embargo, parte de lo que trato de hacer en el libro es decir que más allá de la historia oficial del constitucionalismo, que al final escriben autores, en su mayoría hasta la época varones, que han pensado sobre esta disciplina, hombres que han escrito las constituciones y jueces, en su mayoría hasta la fecha, hombres que han interpretado esas constituciones, junto a esa historia del constitucionalismo hay otra historia, porque las mujeres siempre han tenido una visión de lo que las constituciones debían incluir, aun cuando no tuvieran derecho al sufragio. Aquí he puesto a Mary Wollstonecraft y a Olympe de Gouges y podía haber puesto a otras. Quiero decir, el hecho de que no hayan trascendido muchas de estas visiones a los textos oficiales no significa que no hubiera habido mujeres que estaban ahí dando las batallas, escribiendo, movilizándose y articulándolo. Y lo veremos más adelante mejor. Por lo tanto, hay ese constitucionalismo decimonónico, que es uno que intenta penetrar, pero que tiene pues dificultades, ¿no? El de Estados Unidos es muy interesante porque como no ha habido ruptura constitucional, tienes una cantidad de sentencias del 19 y de inicios del 20 donde ves a mujeres que a pesar de que todavía no tienen derecho al sufragio, pues van ahí y tratan de usar sus constituciones pues precisamente para reclamar su derecho a votar o su derecho a ser abogada o su derecho a servir en los bares. Sí es interesante además, y entonces yo he puesto el movimiento abolicionista y de la temperancia y del sufragismo como 3 ejemplos de ese constitucionalismo de mujeres decimonónico, que además es un constitucionalismo que nunca respeta la decisión entre lo público y lo privado. Claro que las mujeres que luchaban por la temperancia querían controlar el consumo de alcohol, pero querían controlar el consumo de alcohol porque estaba íntimamente vinculado a su experiencia de abandono doméstico y de violencia doméstica. Y claro que las mujeres luchaban por el derecho al voto, pero parte de lo que quería hacer con el derecho al voto era cuestionar sus condiciones de vida. La transición hacia el constitucionalismo igualitario yo la ubico en el periodo en el constitucionalismo de entreguerras. Ese constitucionalismo de entreguerras, pensemos por ejemplo en la Constitución de Weimar, es donde aparecen las primeras cláusulas de igualdad constitucional entre el hombre y la mujer. Es un constitucionalismo que de todas formas, fíjense, es interesante porque aparecen esas primeras cláusulas, pensemos por ejemplo en nuestra Constitución republicana, pero también aparecen de la mano de lo que quieren las mujeres y en todo caso cláusulas de protección del matrimonio y de la familia. Estas aparecen de la mano y no es irrelevante. Es decir, la igualdad constitucional nace desde el principio, de la mujer nace desde el principio de la mano de la idea de que la familia y el matrimonio merecen protección y tutela. Hay debate acerca de si ese matrimonio y esa familia debe incluir a los hijos legítimos o no. Sobre eso hay diferencia, pero en la medida en que las mujeres van consiguiendo esa voz política, van articulando siempre la idea de que esa igualdad no es por oposición a una protección de la familia y de la maternidad, va de la mano de la protección de la familia y de la maternidad. Y ese es el orden que aparece también en el constitucionalismo de la posguerra.
y de nuestra Constitución del 78, donde tenemos esa cláusula que prohíbe la discriminación por razón de sexo, pero también tenemos la tutela de la familia, de la maternidad. Pensemos además que la Segunda Guerra Mundial, en los años de eclosión de los derechos humanos, de esos tratados de derechos humanos, que también son los primeros que incorporan la prohibición de discriminación por razón de sexo, coinciden con el auge cultural del modelo del hombre ganapán. O sea, es ese el momento en el que culturalmente ese modelo tiene mayor éxito y mayor eclosión. Por lo tanto, yo veo mucho más continuismo que ruptura entre ese constitucionalismo de entreguerras que está saliendo del constitucionalismo excluyente, y yo situaría el momento, dijéramos, de verdad, en el que empieza o puede hablarse de un momento mayor de ruptura y por lo tanto el constitucionalismo igualitario, lo ubicaría mucho más en los años 70, en la segunda oleada del feminismo y en lo que pasa a partir de ahí. Vamos a verlo. Aquí simplemente unas imágenes de esa lucha por el sufragio. Les he puesto Nueva York, pero luego también tenemos aquí Clara Campoamor, que curiosamente tiene que dar la batalla no solo por el sufragio femenino, sino también porque en la Constitución no copie la fórmula que aparecía en la Constitución de Weimar, en la que se decía el hombre y la mujer en principio tienen los mismos derechos. Claro, en principio, porque la única forma de casar una igualdad de derechos con una concepción doméstica que seguía esperando que la mujer fuera la que hiciera y se encargara de la esfera privada, era la de decir, en principio tienen los mismos derechos. Claro, claramente no los tenían en muchísimas esferas de la sociedad, como sabemos, ¿no? El sufragismo era una lucha, como digo, no solo por el derecho al voto, era una lucha que cuestionaba el contrato sexual. Estas son postales históricas del Reino Unido, donde hubo una organización liderada por mujeres que se dedicó a luchar en contra de la conquista del sufragio femenino, no a favor, en contra. Y fíjense lo que representaba el sufragio femenino. O sea, no era la conquista solo del derecho político, era el cuestionamiento del orden sexual. Y entonces, claro, sí, o sea, yo quiero votar, pero mi mujer no me deja, y en esto se va a convertir, ¿ves? Mi mujer se ha unido al movimiento sufragista y no hago más que sufrir desde entonces. Yo creo que es bastante diciente, ¿no? Y sin embargo, la idea de igualdad en lo político, como digo, era una idea que no copaba o que no llenaba todas las pretensiones. Aquí tenemos en esa misma avenida, la Quinta Avenida, pero nos vamos a los años 70 y aquí es la huelga de las mujeres por la igualdad en Estados Unidos. Entonces, claro, es una igualdad en el empleo, pero también cuestionando el que el trabajo doméstico no sea remunerado, el que estar casada sea como una especie de esclavitud. Es decir, esa idea mucho más compleja que cuestiona el orden familiar y que no entra en el constitucionalismo hasta mucho más tarde. El constitucionalismo inclusivo, para mí, empieza mucho más en serio en los años 70. De hecho, es muy interesante porque en los años 50 y 60 hay una cantidad de jurisprudencia de la Corte Constitucional italiana y alemana que no saben muy bien cómo digerir esto. Entonces dicen, bueno, sí, es verdad que está el principio de igualdad, pero la familia tiene su propia lógica interna. Es como un excepcionalismo familiar. Por lo tanto, el principio de igualdad constitucional no se aplica realmente a las relaciones entre cónyuges. Ese es un mundo aparte, ¿no? Que queda como naturalizado. Ahí sí, en los años 70 ya entramos en el feminismo de la segunda ola, ese modelo del varón ganapán ya sí se cuestiona, tenemos reformas igualitarias, legislativas, y bueno, en Estados Unidos fracasa con todo y con eso el intento de insertar en la Constitución una cláusula de igualdad de género. Todavía Estados Unidos sigue sin tener esa cláusula, y en Europa sí, en Europa seguimos con nuestro modelo constitucional, pero hay ya un constitucionalismo
que empieza a ver un poquito el tema del empleo de las mujeres, la desigualdad salarial. Aunque yo hablo de un constitucionalismo inclusivo, en realidad el modelo europeo y el modelo estadounidense de constitucionalismo de género de esa época es bastante distinto. El modelo estadounidense se centra sobre todo en erradicar los estereotipos de género. Es una idea de igualdad en realidad bastante formal y el énfasis está en erradicar los estereotipos de género. El modelo europeo es distinto, yo lo he llamado un modelo maternalista, acomodicionista, porque acordémonos de que cuando nacen esas cláusulas de igualdad en el periodo de entreguerras, nacen de la mano de cláusulas de protección de la maternidad. Y entonces el modelo europeo es un modelo, para empezar, que empieza a abogar más por la igualdad sustantiva, lógico, porque tenemos un Estado social de derecho y no un Estado liberal con un constitucionalismo del 18. Pero además, esa igualdad sustantiva o de oportunidades se lee en Europa muy en clave de, básicamente, a la mujer no hay que penalizarla por ser madre también. Entonces estamos hablando de toda la discriminación. Esto además, pensemos años 70, años 80, años 90, es decir, un constitucionalismo que se construye de mano de la jurisprudencia y de la legislación europea, que pone mucho énfasis en una noción de igualdad de oportunidades, pero que básicamente viene a decir que a la mujer trabajadora no se la penalice por ser madre. Lo que de bueno tiene el constitucionalismo americano es que remueve esa idea de que la mujer tenga que ser la cuidadora. Lo que de malo tiene es que le importa un bledo quien haga los trabajos domésticos, simplemente lo ignora, no es constitucionalmente relevante. Lo que de bueno tiene el modelo europeo es que no ignora eso, sino que dice, hombre, si a un trabajo parcial le damos unas condiciones distintas a nivel de seguridad social y a nivel, lo que estamos es penalizando a quienes cogen más trabajo parcial, que son las mujeres, para compatibilizar, y por lo tanto discriminación indirecta y tal, pero hace una lectura amplia de lo que es el género desde un punto de vista no solo biológico sino funcional, que en el fondo acaba perpetuando los estereotipos de género, ¿no? O sea, yo digo que le estoy discriminando porque no tengo en cuenta que usted toma más bajas de maternidad, pero en el fondo también estoy diciendo que no estoy problematizando, sino que estoy acomodando esos estereotipos, con lo cual ambos modelos tienen un déficit estructural importante. Mientras, y fíjense que lo he puesto en rosita, ¿qué está pasando en el constitucionalismo con el ámbito privado? Porque fíjense, hemos hablado de la lucha por el sufragio, participación política, este otro constitucionalismo asimilacionista, acomodacionista, sobre todo se nutre de jurisprudencia de seguridad social y de empleo, pero ¿qué está pasando dentro de la familia y en las relaciones interpersonales? Pues muy poco. La única excepción en este momento es Roe versus Wade, esa sentencia que reconoce en época súper temprana el derecho al aborto en Estados Unidos. Hablaremos más, si queremos, de qué manera fue revolucionaria en su momento, pero también de las cortapisas que tuvo desde el principio, pero fue la única excepción, porque de repente algo como los derechos reproductivos pasan a ser materia constitucional. Fíjense que en el mismo momento en que en Estados Unidos la Corte Suprema dice por primera vez que las mujeres, en una lectura amplia del derecho a la intimidad, tienen un derecho a abortar, hay varias sentencias en Europa que abordan exactamente la misma cuestión. Y en Europa lo que pasa es radicalmente distinto y está relacionado con lo que hemos dicho antes. Para empezar, hay algunas cortes constitucionales que dicen, no, miren ustedes, las constituciones no hablan de estas cosas, entre otras cosas porque las han hecho los hombres y jamás se les ocurrió que los derechos sexuales y reproductivos debieran ser materia del constitucionalismo. Las cortes que sí entran y dicen aquí sí hay sustancia constitucional, parten desde una perspectiva completamente distinta. Estoy pensando, por ejemplo, en el constitucionalismo alemán, la primera sentencia del aborto, que no aborda la titularidad de derechos de la mujer, parte del feto. Y la pregunta central en torno a la cual construye la sentencia es decir, ¿cuál es la posición
jurídica del feto. Que la mujer tenga que ser madre y en principio tenga un deber de maternidad y por lo tanto de llevar a buen término su embarazo, lo damos por supuesto. Claro, eso era mucho más fácil darlo por supuesto en un constitucionalismo donde la igualdad nace del lado de la maternidad, como era el europeo. Eso luego va cambiando, pero nace así. Esta diapositiva, sin embargo, nos lleva a Kenia, nos lleva a la India, nos lleva al 2019, marcha en favor de la implementación del mandato constitucional de la representación mínima, que en la Constitución de Kenia es las 2/3 partes, una lucha, una marcha en la India, la cadena por la paridad, en el 2019, pero en realidad las primeras expresiones de lo que llamo el constitucionalismo participativo, que es otra forma de constitucionalismo o otra etapa, según se mire, igualitario, las encontramos en los años 90. En los años 90 pasan dos cosas que son súper interesantes para esta historia que estoy contando, ¿no? Así en forma de cuento, ¿no? Primero, hay un nuevo constitucionalismo que cuestiona la forma que hemos tenido de hacer constituciones y básicamente reclama, a partir de la tercera ola de democratizaciones, no tanto la de España, Grecia, Portugal y Europa del Este, pero estoy pensando más en Latinoamérica o en grandes procesos de reforma constitucional y las nuevas constituciones, por ejemplo, de África, las nuevas constituciones de Asia o las reformas que hay, en las que el paradigma cambia un poco y se exige que el proceso constituyente sea más participativo, sea más inclusivo, que la sociedad civil tenga más input en lo que es la elaboración de la Constitución. Pensemos, por ejemplo, en el proceso chileno, que ahora mismo está medio descarrilado, pero es un ejemplo paradigmático y extremo de esa nueva visión del constitucionalismo participativo. Claro, ¿eso qué hace? Eso hace que en muchos países las mujeres se organicen muchísimo cuando hay un momento constituyente de una nueva constitución o de una gran reforma constitucional para ver cuál es su visión de lo que tiene que tener la Constitución. A mí una cosa que me impresionó muchísimo fue cuando viajé a Egipto en el momento de la primavera árabe y vi que las mujeres en Egipto, pero vamos, en las aldeas, estaban organizándose para redactar sus propias constituciones. Luego el proceso de la primavera pues no ha sido tan primaveral como hubiéramos querido y se ha descarrilado un poquito, pero eso no quita que hubiera procesos de consulta de más de 30.000 mujeres articulando y discutiendo lo que debían ser sus nuevas constituciones. Las mujeres empiezan, por lo tanto, a organizarse sobre todo en sociedad civil. La Constitución surafricana probablemente sea la constitución más feminista de los años 90 en el mundo entero, porque muchas de esas mujeres que participaron en la transición de Sudáfrica habían tenido también un rol muy protagónico luchando contra el apartheid y logran convencer a sus hermanos constituyentes de que no pueden dar primacía a superar el tema racial, pero no el de género, y entonces aparecen cláusulas súper novedosas. Uganda, incluso antes que Sudáfrica, constituciones en las que las mujeres tienen más voz y en las que además se hace eco de todos los avances que vamos encontrando a nivel internacional. Si pensamos en la conferencia de Beijing, y en el programa de acción de Beijing, ahí también vemos que hay un giro, que yo digo que es un giro participativo. Hay un giro participativo en el constitucionalismo y hay un giro participativo en la narrativa de la igualdad de género. No, miren ustedes, no nos basta con que nos den los mismos derechos. Queremos, como digo yo a mis estudiantes, no queremos jugar al Monopoly en igualdad de condiciones. Queremos definir las reglas del Monopoly, queremos participar en la toma de decisiones, en definir, en redactar, en ver por qué unas cosas se han metido y otras no se han metido en las constituciones. Entonces hay ese giro participativo. Es un giro que además, bueno, también encaja con el hecho de que empiezan las primeras mujeres, todavía las primeras, a actuar dentro de tribunales supremos o cortes constitucionales y por lo tanto a sumarse a la labor de creación constitucional a través de la interpretación y la hermenéutica constitucional. Y
como resultado observamos dos cosas. Observamos los primeros textos constitucionales que insertan cláusulas de paridad, por decirlo de forma muy, muy fácil, que no son al principio cláusulas de paridad, que son mandatos directivos, que al principio van pensando más bien en un mínimo de representación, luego mucho más, ahora ya sí es paridad, cláusulas que por lo tanto rompen con algo tan fundamental como la idea de representación general y establecen un nuevo estándar de legitimidad democrática. No, mire usted, no me vale una persona un voto. Yo quiero que las mujeres decidan, yo quiero que haya parlamentos paritarios, o como dice ahora la Constitución de Bolivia y de Ecuador, quiero paridad en todos los poderes públicos, en la judicatura, en todos los poderes públicos. Eso es una de las cosas que suceden, y la otra cosa que sucede es que la agenda constitucional se amplía significativamente. Cuando tú metes a mujeres a participar y a definir lo que tienen que contener las constituciones, pues se amplía la agenda. Y aquí ya sí tenemos el rosa, ¿vale? Porque porque a fin de cuentas el constitucionalismo participativo es un constitucionalismo que habla de la participación pública de las mujeres a la hora de definir constituciones o a la hora de estar representadas en los poderes de los estados. Pero seguimos teniendo ese orden que pasa con la paridad privada, seguimos teniendo ese orden familiar todavía un poquito impenetrable. El constitucionalismo del nuevo milenio es mucho más amplio y ahora sí entra a saco con este ámbito privado. ¿Y qué es lo que vemos? Pues lo que vemos fundamentalmente es que el ADN, el orden de género de origen del constitucionalismo constituyente, es el que se cuestiona frontalmente. Se cuestiona la familia marital, reproductiva y heterosexual como eje de la sociedad. Y vemos entonces que aparecen todas estas agendas constitucionales que antes eran impensables. La agenda del matrimonio igualitario, los derechos sexuales y reproductivos mucho mejor y más claramente articulados, bien sea en textos con cláusulas, bien sea a través de nuevas interpretaciones jurisprudenciales de textos que de eso no hablaban. Aparece el tema de la violencia contra la mujer y la violencia de género como una materia de naturaleza constitucional, que obviamente eso aparece en un momento histórico, ¿no? La Constitución de Colombia creo que es la de Colombia es del 91, la de Sudáfrica es del 94, son de las primeras constituciones, finales de los 80, principios de los 90, que mencionan la violencia y la violencia doméstica y la violencia de género como algo que requiere atención constitucional. Y por último, y esto es lo más reciente, aparece el tema del cuidado, del reparto del cuidado como algo primero, de la relevancia social y pública del cuidado. La Constitución de Ecuador, por ejemplo, junto al deber de defensa de la patria, de pagar los impuestos y de obedecer la ley, tiene el deber de cuidado. Los ciudadanos tienen el deber constitucional de cuidar. Aparece el cuidado y el reparto del cuidado como una cuestión que merece reflexión constitucional. O sea, la justicia en términos de reconocimiento y en términos de redistribución de las cargas del cuidado. Eso, la Constitución chilena al final no sé qué será, pero si ven el texto que se rechazó en referéndum en septiembre, pues articulaba un derecho fundamental a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado como derecho fundamental propio, autónomo, separado. En nuestra jurisprudencia todo esto es mucho más tenue, ¿no? Tenemos ahí alguna sentencia que habla de que al varón cuidador tampoco se le puede discriminar, pero entonces no lo podemos llamar discriminación por razón de sexo, porque hemos hecho que la mujer fuera el sexo cuidador protegido y entonces decimos que es por circunstancias familiares. Es decir, constituciones más antiguas están teniendo más problemas y más dificultades y tienen que ser más creativos hermenéuticamente. El Tribunal Constitucional Federal Alemán, pues por ejemplo, ¿qué está haciendo? Pues donde antes decía que la neutralidad del Estado y que él no se metía en quién lavaba los platos, ahora está diciendo, hombre, que a fin de cuentas la Constitución alemana fue reformada para meter un principio de igualdad sustantiva y que por lo tanto el igual reparto de las tareas entra dentro de o encaja dentro de esa igualdad sustantiva. O sea, vemos, pero por ejemplo en Irlanda ahora mismo hay un debate súper fascinante.
Irlanda tiene una cláusula de esa, que es una joya, el artículo 42, que dice que el Estado velará porque la mujer no tenga que trabajar para que pueda cumplir sus deberes de cuidado en la Constitución actual irlandesa, cláusula de 1937. Pero lo que me interesa es que probablemente en septiembre-octubre va a haber un referéndum en Irlanda para ver qué se hace, porque todo el mundo está de acuerdo que eso no puede seguir así. Pero el debate es, ¿quitamos esto simplemente o mantenemos la centralidad social del cuidado y simplemente hablamos de una forma que no sea sexuada? O sea, ¿quitamos el cuidado de la sustancia constitucional o hablamos del cuidado pero en términos que no perpetúan estereotipos de género? Si quieren la jurisprudencia más poética, como no les puede sorprender, en torno a la nueva paternidad, a la nueva masculinidad, váyanse a Colombia y lean algunas de las sentencias en las que aparece todo un tratado de la masculinidad, de cómo ha evolucionado, de cómo antes se entendía como provisión de recursos, pero como ahora la nueva masculinidad, la centralidad de la nueva masculinidad. Luego a veces es verdad que cuando uno va al dictum y lo que se decide es todavía modesto. No se ha conseguido, aunque en España, como saben, sí se ha intentado que hubiera igualdad en los permisos de paternidad y maternidad constitucionalmente reconocidos, no se ha logrado constitucionalmente y creo que no se ha logrado en ningún sitio constitucionalmente. Pero sí hay toda una retórica súper interesante acerca de la centralidad del cuidado dentro de la paternidad. Y ya voy concluyendo, pero claro, no puedo concluir en este tono tan eufórico que parece indicar que el constitucionalismo va pasando por estas etapas y tal, emancipatorias. Miren ustedes, si la monarquía tardó lo que se tardó en ser reemplazada como sistema político hegemónico, era un poquito naif pensar que el patriarcado se iba a morir sin dar coletazo y sin dar batalla. Y efectivamente la está dando. Y hay toda una ola global, como saben, de luchas y estrategias antigénero en todo el mundo, con una alianza de sectores religiosos, de gobiernos nacionalistas, populistas, aprovechándose quizá de muchas cosas, del hecho de que el Estado liberal y neoliberal nunca acabó dando una respuesta adecuada al tema del cuidado, de que estamos todos con el cambio climático desorientado. En fin, hay mucha insatisfacción y mucha desubicación. Y entonces, claro, en ese contexto, recurrir a la idea de vamos a recuperar la familia tradicional como eje vertebrador de la sociedad es una idea que capta audiencia. Y lo que yo trato en el libro de explicar no es, o sea, no me refiero, fenomenológicamente, pues bueno, pues tiene muchísimas manifestaciones políticas, sociológicas y tal, pero yo sí, lo que sí trato de hacer es ver cómo son estrategias constitucionales de esta guerra de género, ¿no? Porque batallas que antes se daban en términos exclusivamente religiosos, ahora se dan en términos seculares y además cooptando gran parte del discurso de la democracia, de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Y yo hablo ahí de cuatro estrategias. Nos podemos meter en el debate, pero básicamente reformas constitucionales. Váyanse, por ejemplo, a Europa del Este, donde los últimos 15 años 8 constituciones han sido reformadas para impedir que se reconozca el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. Hablo de erosión jurisprudencial. En países donde no se consigue la reforma constitucional, nos vamos comiendo poco a poco el precedente. Roe versus Wade ha saltado por los aires, por fin lo ha conseguido la Corte de Trump, pero también en Polonia hubo un intento legislativo por cambiar y eliminar la posibilidad de abortar, que no se consiguió, entre otras cosas, gracias a las enormes movilizaciones, pero el gobierno eventualmente ha logrado tener una Corte Constitucional a la medida que ha conseguido cerrar la vía del aborto en Polonia. Un tercer fenómeno
del que hablo es la afirmación de la primacía de la identidad constitucional, que en realidad juega con el orden, con la jerarquía de fuentes. Aquí estoy hablando de Turquía, de Polonia, de Hungría, de Bulgaria, donde hay recursos constitucionales pendientes o ya decididos, que básicamente lo que vienen a decir es que el Convenio de Estambul, que como ustedes saben es el convenio para luchar en Europa contra la violencia contra la mujer, en realidad va en contra de la identidad constitucional de estas constituciones, porque define por primera vez el género como constructo social y por lo tanto dice el Tribunal Constitucional búlgaro, ¿cómo va a ser? Si en mi Constitución dice que hay que proteger a las mujeres cuando son madres. El constituyente tenía clarísimo que había mujeres y había hombres, por lo tanto Convenio de Estambul va en contra de la identidad constitucional del pueblo búlgaro y es inconstitucional, y me da igual que en teoría los tratados internacionales tengan o no primacía. Y luego todo un mecanismo súper interesante de cooptación y de inversión de la lógica de la democracia y de los derechos fundamentales. Y entonces vemos que prolifera una lectura súper amplia de la objeción de conciencia, y entonces ya no es objeción de conciencia individual, sino institucional, y no es solo a los médicos que puedan practicar, sino a la enfermera y al que le vende a usted los guantes, y a una concepción súper amplia de la objeción de conciencia. Pero también Estados Unidos, yo no le voy a hacer el pastel al matrimonio gay, o Reino Unido, yo no voy a alquilar mi casa a una pareja gay. Es decir, una reinterpretación en virtud de la cual ahora los amenazados, los que merecen protección, son esa mayoría silenciada, oprimida por esta cultura woke. Y por lo tanto, bueno, ¿qué hacemos? Pues reclamamos nuestro derecho a disentir, a que nuestros niños no vayan y no tengan educación de género, porque eso es adoctrinamiento. Es decir, es en realidad una forma de decir, hemos reconocido todos estos nuevos derechos fundamentales, pero ahora creamos una cláusula básicamente de desobediencia civil para que el que no esté de acuerdo con estos derechos fundamentales, pues ya está, no estoy de acuerdo. Y eso está pasando en el mundo entero. Me da igual que hablemos de Brasil, de Hungría, de Polonia. También tenemos nuestra sentencia del farmacéutico sevillano que no quería vender la píldora del día después, y el Tribunal Constitucional tiene que decidir si eso entra o no dentro de la objeción de conciencia. Es decir, son tácticas absolutamente globales. Yo estoy convencida de que hay reuniones y cónclaves donde estas tácticas se discuten y se van copiando de un país a otro, ¿no? Y bueno, acabo con unas imágenes para que vean esta guerra en imágenes. Esta es la Manif pour tous en Francia en 2016, marcha contra el matrimonio igualitario, porque es que es sobre todo a partir del 2011, cuando vemos esto es algo bastante reciente, estamos hablando de los últimos 10-15 años, ¿no? Las iglesias empiezan a construir la narrativa antigénero en el 90, pero es aquí cuando se hace, de forma mucho más reciente, cuando se hace popular. Aquí vemos la imagen de la manifestación en Varsovia, protestando contra la decisión sobre el aborto del Tribunal Constitucional en 2020. Pero bueno, no me resistí a poner la imagen de alguna victoria también. Estamos en Buenos Aires celebrando la legalización del aborto, y aquí también en el 2022 una sentencia del Tribunal Constitucional de Colombia que reconoce la legalización del aborto en las 24 primeras semanas. Es decir, esto está ahí y podemos discutir a qué se debe, pero si tomamos un poquito de perspectiva histórica y básicamente vemos que hay algo en el ADN del constitucionalismo desde su momento original que ha sido retado y cuestionado progresivamente a través de estas distintas formas y etapas del constitucionalismo, hasta llegar el momento en que lo que se plantea es si la propia noción de género tiene o no cabida constitucional, pues tampoco es de extrañar que haya una reacción fuerte que reclame, porque además, fíjense, no hace falta decir, no, queremos ir a un orden preconstitucional.
No, el discurso no es volvamos a un orden preconstitucional. El discurso es recuperemos el orden constitucional que siempre fue y que estuvo siempre articulado en torno a esta idea de la familia tradicional. Eso lo hace mucho menos retrógrado a la vista y en la mentalidad de muchos de lo que pudiera parecer, porque esa es el ADN del constitucionalismo y ellos pueden usar esta retórica de los derechos, de la democracia, basándose en concepciones superadas, pero absolutamente centrales del modelo constitucional. Bien, lo dejo aquí y ya pues hablamos y debatimos todas las cuestiones que sean oportunas. Muchas gracias, Ruth. Yo creo que ha sido muy sugerente las distintas formas o modelos que has presentado y también esa perspectiva de no presentarlos como un camino lineal, sino como un camino en formación y con crisis. Es el turno ahora del público que puede preguntar, expresar opiniones y siempre les ruego que con un uso razonable del tiempo. ¿De acuerdo? Valdo y Susana. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo a la profesora Rubio su ponencia. Bueno, estoy encantada no solamente de estar hoy con ella aquí porque nos conocimos hace muchos años y me ha alegrado mucho volver a verla, pero también estoy entusiasmada por la exposición que nos ha hecho de su próxima monografía, que me haré con ella, porque me encanta la perspectiva que ha planteado. Una perspectiva que no estamos acostumbradas a ver desde el punto de vista constitucional en el género. Y ha hablado de muchos aspectos que yo he ido viendo con el paso del tiempo también y sobre los que yo también me he ido preguntando con el paso del tiempo y me he formulado preguntas que a día de hoy pues están abiertas, como ella ha indicado, pero también quisiera no sé, plantear algunas reflexiones sobre el tema. Una de las cuestiones que a mí más me llamó la atención cuando me estaba formando en los cursos de doctorado que yo hice en la Universidad de Granada, pero en el departamento, por una serie de circunstancias administrativas, en el departamento de Filosofía del Derecho, fue donde había entonces una gran investigadora sobre género, que era la profesora Ana Rubio. Ella nos puso como tarea de su curso de doctorado la lectura del libro de Genevieve Fraisse, La musa de la razón. Y ahí fue donde yo tomé conciencia, leyendo el libro de La musa de la razón, de que la batalla que estamos, porque es algo permanente todavía, que planteamos las mujeres, es una batalla y es una lucha por reconocernos a nosotras mismas como mujeres. Porque quizá asumimos muy fácilmente los roles que nos vienen impuestos por parte de discursos que son elaborados por hombres. Y cuando yo leí La musa de la razón y leí que en determinados momentos históricos a las mujeres se nos impedía aprender a leer y a escribir porque se afirmaba, los médicos de la época afirmaban que eso deformaba nuestro cerebro y que eso afectaba a nuestra capacidad para amamantar a los niños, porque la leche materna se degradaba en sus cualidades por el hecho de que la mujer aprendiera a escribir o la mujer escribiera. Me supuso un impacto emocional de pensar de dónde veníamos, ¿no? De dónde veníamos.
Y luego ya, pues obviamente me interesó muchísimo la lucha sufragista, la reivindicación del derecho de voto y especialmente me conciencié sobre el derecho al aborto viendo una película que yo la recomiendo a mis estudiantes. Es una película en la que creo que está dirigida también por Cher, Si las paredes hablasen. Y para mí el camino que hemos recorrido es un camino nada desdeñable. Somos auténticas luchadoras, pero quizá nos hemos dejado un poco atrás una perspectiva que a mí me parece importante y que creo que podría estar en la base de este movimiento de reversión, ¿no? Y es que hemos planteado quizá el feminismo como una igualdad total, como una igualdad esencial, cuando no hemos prestado la suficiente atención quizá al planteamiento del feminismo de la diferencia. Porque esa perspectiva del feminismo de la diferencia me parece que es más real. Plantear un feminismo que no tenga en cuenta la diferencia, cuando la diferencia es una diferencia incluso biológica, quizá nos ha llevado a dar argumentos que puedan ser utilizados en contra del propio feminismo. No sé cómo Ruth, que tiene una perspectiva muchísimo más amplia y más profunda del tema, lo ve. Esa sería mi reflexión. Muchas gracias. ¿Quieres contestar? Reunimos preguntas. ¿Cogemos dos? Venga. Aldo. Haciéndole caso al profesor Pitarte, permíteme que las felicitaciones sean sintéticas, como lo que ha hecho con 300 años de constitucionalismo en tu conferencia, que es de agradecer. Y dos cuestiones muy rápidas. La primera, al plantear la cuestión como una especie de estrategia global, ¿no?, en cuanto a la desmonte, ¿no?, de todas las consecuciones en materia de género, me he planteado hasta qué punto los estados siguen siendo ámbitos adecuados para una defensa y hasta qué punto los estados, en tanto que ámbito natural del constitucionalismo, no son instrumentos que ya están superados en cuanto que nos enfrentamos a estrategias globales. Y desde ese punto de vista, pues una reflexión, si fuera posible, sobre la Unión Europea, el posible papel que pudiera jugar, etcétera, etcétera. Y la segunda cuestión, también muy rápida, visto cuál es el objetivo que está en juego, ¿no?, el de la vuelta, ¿no?, a establecer la familia como eje central y estructural de la sociedad, de la política y del propio constitucionalismo, se me planteaba hasta qué punto determinados debates que se están manteniendo, sobre todo en España, ¿no?, me refiero básicamente a la autogestión del género, la ley trans, etcétera, etcétera, más que ayudar, no constituyen elementos que desde el otro extremo también faciliten una auténtica vuelta a una situación en la que la igualdad de género, más que una categoría constitucional, pues se convierta en una especie de, no sé, de cuestión un poco más social o sin ninguna relevancia jurídico-constitucional. Muchas gracias. Bueno, yo voy a intentar, claro, son preguntas muy amplias, voy a intentar responderlas desde el constitucionalismo, ¿vale? Porque que son súper amplias de otra manera. El feminismo de la diferencia. Bueno, yo creo que en la tradición europea, a mí hay una cosa que yo reivindico de la tradición europea y que también ha influido lógicamente por el tema de la colonización, el constitucionalismo de América Latina, y es que la maternidad,
ocupa un rol muy central. O sea, la familia y la maternidad son cosas que están en casi todas las constituciones. Y entonces, claro, es verdad que cuando uno va a leerlas, y además también están en las constituciones de la tradición soviética, sobre todo en términos de la madre trabajadora y la mujer trabajadora, ¿no? Cuando uno va luego a leer las constituciones y dices tú, bueno, ¿y por qué? Claro, eso desde el constitucionalismo americano es como que anatema, ¿no? O sea, eso es súper, bueno, o sea, esencializante y nos estereotipa y todo eso. Pero la verdad es que no, que las mujeres cuando participan en procesos constituyentes y han participado, reclaman muchas cosas. Lo hemos visto, pero también reclaman, o sea, su rol de ser madre, el cuidado y los derechos de los hijos, etcétera, etcétera. Entonces yo ahí veo, claro, luego es verdad, el problema es que hemos mirado estas cosas de forma aislada, ¿no? Y no como cuáles son todas las piezas del puzzle. Porque yo en principio digo, no, o sea, esto no, yo preferiría que Irlanda no quitara esa cláusula, preferiría que la mantuviera, pero que hablara también de que los padres también cuidan, no simplemente que el cuidado cae del cielo y que no es una dimensión de las capacidades del ser humano que merezca tutela por ser de importancia esencial, por no hablar del valor social y colectivo que tiene, ¿no? Como forma de nutrir a la especie y de perpetuarla, ¿no? Yo creo que el problema son las piezas. Entonces, claro, al constitucionalismo europeo, por un lado, no reconocía la autonomía reproductiva. Claro, no es lo mismo el derecho que el deber de maternidad. Son dos cosas muy distintas. Pero para mí, una constitución que reconozca la autonomía reproductiva, mire usted, esto es un derecho, no es un deber, que reconozca la importancia del cuidado y que no lo asocie solo a la maternidad, sino a la parentalidad y a otras formas de cuidado, porque no solo cuidamos a hijos y a padres, cuidamos a hermanos, cuidamos a enfermos, cuidamos a animales, cuidamos el medio ambiente, o sea, que reconozca el valor y la centralidad del cuidado es una mejor tradición que una que simplemente ignora la centralidad del cuidado. Entonces yo creo que el feminismo de la diferencia sí tiene una capacidad, y de hecho está siendo así, de articularse. Ahora, lo que pasa es que yo pienso que el feminismo de la diferencia debe ser emancipatorio para las mujeres y para las masculinidades no hegemónicas también. O sea, no es simplemente decir vamos a reivindicar cómo somos distintas. Claro, hay cosas que son biológicamente, pero muchas cosas son el resultado, no biológicamente, o el resultado de miles de años de interacción entre lo biológico y lo funcional, ¿no? Al final la jirafa desarrolló el cuello alto porque estuvo estirándolo mucho tiempo para poder comer de los árboles. Quiero decir, al final lo funcional y lo biológico al cabo de muchos años se entremezclan. A mí no me gusta por eso hablar que si la biología, la cultura, eso está mucho más entremezclado de lo que parece. O sea, es verdad que muchas madres se despiertan y tienen el oído más fino cuando llora un bebé, pero es que eso son muchos años de estar despertándose y agudizando el oído. O sea, esto será también su mijita de darwinismo, digo yo, ¿no? Entonces, a lo que me vengo a referir es que estoy de acuerdo contigo, pero que creo que no me gustaría que esto fuera. A mí, por ejemplo, hay una cosa que en el constitucionalismo español no se ha reconocido y que probablemente muchas de mis compañeras, cuando lo publique en español, me van a mirar regular, pero yo creo que es un error. O sea, yo estoy de acuerdo con que el Tribunal Constitucional Español haya dicho que el tema, o sea, que no haya dado una interpretación simétrica del 14 y que haya dicho que el problema de la discriminación por razón de sexo es fundamentalmente el problema de la opresión de las mujeres. Me parece correcto. Y una lectura del 9.2 y el 14 obligan a una lectura sustantiva de la igualdad, me parece correcto. Y sin embargo, pienso que sí existe la discriminación del hombre por razón de género. Que eso sí existe. Por ejemplo, en el cuidado. Yo creo que para un hombre con vocación cuidadora, el sistema no siempre ha sido justo, la verdad, lo pienso.
Desafortunadamente esto se articula poco, y como se articula poco, lo que tiene voz y lo que va a las redes sociales son estos grupos de padres cabreados que lo que quieren es usar esto para otras batallas, ¿no? Pero yo creo que por ejemplo, en esa sentencia que he citado de pasada, el Tribunal Constitucional podría haber dicho: estructuralmente es verdad que el género preterido ha sido el de la mujer, pero como ha habido conceptos de la masculinidad y la feminidad que han permitido que determinados ámbitos y cualidades se desarrollaran de forma distinta para los géneros, sí puede caber una discriminación genuina del hombre por razón de sexo que sea desde la igualdad sustantiva, no desde la igualdad formal. Yo creo que ese es un debate que tenemos que tener y que hay que tener el valor de tener. Bien, pues fíjate que a mí me parece que es verdad que este libro supera pero hay personas que lo han leído y que se enfadaban, porque decían: es que hablas muy poco de los derechos humanos y hablas muy poco del derecho europeo. Digo, es que de eso habla todo el mundo. Es que esto es lo difícil. Que salga una directiva y el que sepa leer o la pueda ver en español la comente, eso es súper chupado. Ves lo que ha dicho el tribunal en Singapur, en Indonesia, en Malasia, y eso es un poquito más complicado. A lo que me vengo a referir es que sí y no. Es decir, claro que sí. Y claro que lo que marca la diferencia y las confluencias son fenómenos transnacionales, y que en Europa pues hay unas evoluciones a partir de la integración europea, que vamos en paralelo, y que en Latinoamérica, por ejemplo, el bloque de constitucionalidad, que es ese mecanismo que ellos usan, pues ha servido mucho porque integra el corpus de derechos humanos de la Corte Interamericana, y eso pues genera también confluencias y patrones. Y sin embargo, a mí me parece que cuando uno luego va a ver y va a rastrear el constitucionalismo, lo que pasa a nivel constitucional, es mucho más interesante, porque te encuentras confluencias, pero te encuentras también cosas que son completamente distintas. Es ese espacio donde lo transnacional, lo regional y lo internacional se traduce y se incorpora. Y ahí surgen cosas bastante más interesantes y tipologías bastante más amplias. Claro, todo depende de la mirada que coja. Yo he cogido una mirada, como tú bien has dicho, enorme, con lo cual es lógico que vamos a ver, sí, pues sí, cada vez más países que se llaman democracias liberales reconocen determinados derechos fundamentales a las mujeres. Sí, pero cuando te vas a mirar luego en concreto, también hay una tipología pues muy amplia y muy rica, que uno se pierde si solo se queda a nivel global. Por ejemplo, en materia del tercer género, la región desde un punto de vista constitucional más interesante es Asia. El primer caso que reconoce el tercer género es el Tribunal Supremo de Nepal, seguido por Pakistán y por la India. Y dirán ustedes, qué cosa más rara, ¿no? Si en alguno de esos países no existe el matrimonio igualitario, es más, es un delito. Existe la sodomía, es delito. Bueno, pero ahí culturalmente estaban los hijras, que eran personas con cierta fluidez en su identidad sexual, que tenían un rol histórico, cultural y religioso súper interesante. Es decir, había elementos de la cultura autóctona. Fijaos que muchas de las divinidades que usan no son de un género, son de dos géneros, mezcla. Entonces, bueno, pues eso ha querido que en esa región del mundo pues surja de repente pues el caso de la Corte Suprema Nalsa de la India, que reconoce el tercer género y que es pues súper interesante, ¿no? O sea que sí, pero no. Que creo que lógicamente y sí hay que tener en cuenta todas estas dinámicas regionales, internacionales, porque influyen, lógicamente, hay un corpus común, pero también hay cosas que solo se explican por las idiosincrasias. ¿Por qué Estados Unidos es absolutamente implanteable que se adopten cuotas de género? Son ya más de 87 países los que tienen cuotas legislativas de género. Estados Unidos eso es impensable. Pues porque en Estados Unidos plantear cuotas de género sin plantear cuotas raciales sería impensable.
por la historia de la esclavitud en ese país y de cómo la esclavitud formaba parte del propio marco constitucional en el origen. Con lo cual, que tú les hables del contrato sexual del carrot pavement y ellos están pensando contrato racial, es implanteable, lo uno sin lo otro. Y entonces, o por ejemplo, hay una fe mucho mayor en la meritocracia y en un estado mínimo. Entonces, esto de las correcciones a través de hecho, están a punto de cargarse los programas de lo poco que queda de acción positiva en el acceso a las universidades. Eso no se explica sin cosas idiosincráticas de esa cultura, de esa tradición, de esa historia. Entonces a mí me parecía interesante explorar también esos matices, ¿no? Que a veces como que se ocultan pareciendo, ¿no? Que como hay una sentencia del Tribunal Europeo, pues ya queda todo dicho. Luego vemos que no, que viene una sentencia distinta de un juez distinto y ni siquiera hace caso a lo que dijo la anterior. Dice tú, pero ¿esto qué es? Es que cada uno viene con su tradición jurídica y ha estudiado Derecho Constitucional en su país, ¿no? La regresión y el tema trans. Esa es la pregunta que siempre sale. Vamos a ver. En el libro hay una sección en la última etapa del constitucionalismo, en el último capítulo, en el rosa, que habla del matrimonio igualitario, y luego también hay una sección que habla del tema trans. Y hay una sección que habla del tema trans porque lo cierto es que, aunque en la mayor parte de los países es un tema que no está, o sea, que está evolucionando legislativamente, como también lo hizo el matrimonio igualitario, ya hay algunas sentencias de tribunales constitucionales que están valiéndose de los mismos derechos y libertades en las que se ha ido asentando todo esto, dignidad, igualdad, autonomía, para reconocer pues distintas cosas, ¿no? Acabo de hablar del tercer género, hay una sentencia de la Corte belga que probablemente en términos de Europa sea la más en avanzadilla, porque reconoce, a diferencia de Austria y Alemania, que constitucionalmente habían reconocido para las personas intersexuales el derecho a que hubiera una tercera categoría y no simplemente que dejaran en blanco las casillas, que eran las opciones que les daba el legislador. La Corte Constitucional belga da un paso más allá y dice, no, el tercer género tiene que existir también para las personas que no son intersexuales y quieran optar, y además la ley no puede limitar el número de veces de cambio, porque tiene que haber, si hablamos de autodeterminación y autodefinición, tenemos que aceptar la fluidez. Y ya hay algunas cortes como Austria, Alemania y la belga también que dicen, en obiter dicta, dicen, y por cierto, que queramos o no prescindir del género como rajo del Estado civil, es algo opcional, es algo que puede perfectamente hacer el legislador. Ya hay un constitucionalismo en esa materia que a mí no me sorprende, porque claro, también está todo ligado, ¿no? Si al principio nacemos de la familia construida de una manera, con unos roles asignados, y eso se va mermando cada vez más, pues se va haciendo cada vez más patente la pregunta de, bueno, ¿para qué el género jurídicamente? Antes estaba claro, había un orden absolutamente sexuado, con roles y deberes para cada uno de los sexos, y ese era. Pero una vez que eso se va cuestionando cada vez más, se cuestiona no solo la subordinación, sino la diferenciación estereotipada de funciones, es normal que nos lleguemos a plantear estas cuestiones. ¿Que es verdad que eso está añadiendo ansiedad aparte de la población? Puede ser. ¿Que es verdad que eso se esté usando cínicamente para resistir los otros avances? No me cabe la menor duda. El otro día estaba hablando con una compañera de Naciones Unidas y me decía, mira, es que el tema es que planteamos hace unos meses que queríamos reclutar, porque Antonio Guterres, muy criticado por no ser mujer, es decir, porque todo el mundo esperaba una secretaria general por fin mujer, y salió él. Pues el secretario general de Naciones Unidas pues, ha aprobado, para demostrar sus credenciales y su compromiso con la causa, un plan muy importante de paridad al interior del sistema de Naciones Unidas. Y bueno, y el otro día queríamos sacar unas plazas en las que había infrarrepresentación de las mujeres,
Y los sindicatos nos decían, no, es que eso es demasiado binario. Eso es muy binario. Claro. Entonces, claro, dice, pero es que eran los sindicatos que de entrada no querían que hubiera paridad. Es decir, se está usando con muchísimo cinismo para decir, oye, qué anticuado estás tú hablando. Qué binario eres. Cuando en realidad lo que se está tratando es de desmontar los pocos logros que se han conseguido. Entonces, bueno, yo creo que hay un reto ahí enorme, porque es algo que divide internamente, pero sobre todo que alimenta a los sectores que no se creen nada de esto y lo tienen fenomenal. Y entonces, claro, vamos a ver, el acuerdo de paz en Colombia, cuando se votó, fracasó porque eran un acuerdo que, nutriéndose de todo lo que dice la Agenda de Mujer, Paz y Seguridad, había sido pactado con innovaciones en términos de participación de grupos de mujeres en la negociación y tal, y los grupos empezaron a decir que el acuerdo de paz es que iba a cargarse la familia tradicional. El acuerdo de paz en Colombia se iba a cargar la familia tradicional. El convenio de Estambul, la gente saliéndose del convenio de Estambul unilateralmente, diciendo que es que el convenio de Estambul pues tiene una visión del género como constructo social y que por lo tanto va en contra de la identidad constitucional de los países y de la concepción tradicional. O sea, hay mucho cinismo. Entonces yo creo que hay algo de confusión, pero sobre todo creo que hay mucho cinismo. Y la pregunta es qué hacer ante eso, ¿no? Pero esa no es una pregunta constitucional. Yo tengo mi opinión y la he escrito en prensa, o sea que tampoco es difícilmente encontrable, pero sí es verdad que a mí me cuesta mucho en breve decirle a una persona que no es mujer porque no tiene un cuerpo o porque no actúa de determinada forma, porque todo lo que ha hecho el feminismo ha sido luchar contra eso. Dicho eso, también me cuesta mucho renunciar a lo que creo que es la agenda que debiera tener prioridad en este momento y que la pandemia ha puesto claramente delante de lo, manual, ejemplo de manual, que es la agenda de los cuidados, e invertir muchísimas de mis energías académicas, políticas, humanas en otras batallas, estando de acuerdo en que el reto siempre es buscar formas de mayor inclusividad. Y ese equilibrio no es fácil, y a ver si algún día tengo valor y lo escribo y lo articulo, porque creo que hace falta, porque estamos un poquito perdidos. Pero vamos, hay muchísimo cinismo. Generalmente los que se oponen a una cosa también se oponen a la otra. Si alguien muy brevemente quiere añadir algo. ¿Alguna otra pregunta, intervención? 5 minutillos. No sé. Venga, pues 5 minutillos. Vamos a apurarlo. Yo, creo que no necesito, tengo voz. Bueno, primero que me ha encantado su intervención, muchísimas gracias. Y con respecto a esto último que estábamos hablando, yo creo que la solución a todo esto es más feminismo, porque el transgenerismo queer es una adaptación del patriarcado a la nueva conquista feminista, porque una cosa es ser transexual y otra es transgénero. Una cosa es tener disforia, que efectivamente son las personas que se reconocen mediante especialistas como es la psiquiatría o la psicología y están diagnosticadas de disforia, y otra cosa es que cada cual se autoidentifique como quiera de forma fluida, porque el feminismo justo lo que ha hecho es lo contrario. El feminismo es abolicionista del género, en tanto en cuanto el género es una construcción social que nos oprime a mujeres fundamentalmente, pero también a los hombres, como ha dicho que puede haber discriminación, pues eso en el tema de los cuidados, que no pueden acceder a cuidar, por ejemplo, en otros países, ¿no? Aquí afortunadamente, pues ese tema está salvado. Entonces creo que es una reacción totalmente patriarcal en contra de la lucha de las mujeres que han llevado todo el tiempo, porque es que además esa científica, porque está claro que somos seres binarios, somos machos o hembras.
en biología. Y el género es algo a abolir, puesto que lo que hace es encuadrarnos y es lo que determina las diferencias. Y creo que aparte de cinismo, que también lo hay, sí hay mucho de confusión de términos, porque el sexo es lo que nos diferencia y es por lo que las mujeres sufren opresión. Ya no hablamos de este mundo, pero nos acordamos del tema de las ablaciones, de los matrimonios con niñas de 12 años o menores. En fin, creo que el mundo está lleno de discriminaciones por razón de sexo, por haber nacido exclusivamente mujeres. Y precisamente el feminismo contra lo que lucha, es una opinión, una visión mía. Yo creo que el feminismo contra lo que lucha es precisamente eso, contra la discriminación que sufren las mujeres por razón de sexo. Verás, una opinión y es un debate largo. A mí me parece también que estamos en un momento de transición. Claro, parte del problema es que por un lado uno se puede sentir como se sienta y luego está como lo ven a uno. Y a uno lo suelen tratar como lo ven, no como se siente. La gente no va diciendo, ¿tú cómo te sientes, mujer? Ah, entonces te voy a discriminar. Ah, no, ¿te sientes hombre? Entonces no. Entonces, claro, hay un tema de identidad y hay un tema de adscripción, de roles y de estatus social, y eso se mezcla de forma complicada. Y luego también hay un tema de transición, ¿no? O sea, probablemente sería una utopía pensar un mundo en el que realmente el sexo o el género como categoría jurídica tuvieran poca relevancia. Sería maravilloso que todos nos sintiéramos, pues ¿sabes qué? Ruth Rubio Marín, y que mi género, mi sexo fuera tan irrelevante como el color de mis ojos. Quiero decir, bueno, pues esa sería la utopía realmente, ¿no? O sea, que hubiera un espacio para las individualidades más allá de cómo nos sintamos en esa faceta o de cómo nos vean en esa faceta. El problema es cómo avanzamos hacia esa fluidez cuando todavía hay fenómenos sociales de discriminación y de opresión. Entonces vemos personas que quieren romper con esos moldes, y yo creo que legítimamente, y no soy yo quien me vaya a meter en los motivos, porque además por lo poco que sé no son caminos fáciles. Romper con esos moldes son caminos dificilísimos. O sea, ayer escuchaba un podcast, los índices de suicidio, de intentos de suicidio. O sea, realmente esto no es un camino de rosa. Y tampoco me creo que la gente haga cosas así con frivolidad. Bueno, siempre habrá algún excéntrico, pero coñín, siempre hay un excéntrico en cualquier cosa, ¿no? Y no nos dejamos llevar ni dictamos las leyes pensando en el excéntrico de turno o en el criminal de turno, ¿no? Lo que pasa es que hay que conviven, por ejemplo, hay una sentencia interesante del Tribunal de Bolivia que valida un sistema de autodeterminación de género, pero dice, y esta me he leído nada más que el resumen, me la tengo que leer completa todavía, pero dice, pero siente incomodidad porque dice, ¿cómo diferenciamos la dimensión interna, que sí queremos reconocerla plenamente y asentarlas en valores como libertad, autonomía, dignidad, de la parte en la que, bueno, puede afectar a terceras personas o estructuras, por ejemplo, la paridad política o la adopción de menores o otras cosas, donde ya no es solo un tema de tu identidad, sino un tema del impacto que tiene sobre terceras personas, y entonces ahí a lo mejor básicamente echa el balón fuera y dice que toca seguir hablando, que de esas otras partes toca seguir hablando porque hay derechos en conflicto. Es complicado, es un tema complicado porque, claro, es como que se ve el punto de partida, de origen, y se puede ver incluso una utopía compartida. Pero cómo hacer esa transición no es fácil. Y eso es un punto que de todas formas yo realzo en el libro. No sé si se acuerdan de esa jurisprudencia inicial del Tribunal Constitucional Español, cuando empieza su andadura y se encuentra con las reclamaciones de mujeres que bajo el régimen franquista habían perdido, las que trabajaban en Telefónica, habían perdido sus puestos de trabajo porque se acogían
a excedencias, primero forzosas y luego voluntarias por matrimonio. O sea, la mujer amablemente se la forzaba o se la invitaba a que cuando se casara, pues se dedicara a cuidar a su marido, pero si el marido la palmaba, podían volver a pedir su trabajo. Entonces estas mujeres, cuando entra la Constitución en vigor y se quedan viudas, van a pedir su trabajo y le dicen los empresarios, ¿qué va? Si ese régimen era súper discriminatorio contra las mujeres. Y, hombre, vale, sí, era discriminatorio, pero vamos a ver, yo me acogí a eso, he vivido con función de esas expectativas, que me vas ahora a penalizar, me penalizaste antes y ahora también. Pues esa es la jurisprudencia, que el tribunal se sale con un periodo de prescripción que se lo saca de la manga, y básicamente cuando lo dicta el periodo de prescripción ya ha pasado el periodo de prescripción, es decir, salda el coste de la transición de un régimen de género a otro, haciendo que el precio de esa transición la paguen las mujeres. Yo creo que esto lo hemos pensado poco, que cuando si hay una transición de un régimen de género a otro, hay cuestiones que son netamente transicionales y que hay que plantearse cómo se abordan y a quién le corresponden, si a un tribunal, si al legislador. En todo caso, me parece que, hombre, que es complicado que el precio lo paguen las personas que ya han sido discriminadas. Aquí el problema es que tanto las mujeres como las personas trans han sido discriminadas, con lo cual lo tenemos todavía más complicado, ¿no? Pero esas cuestiones transicionales creo que convendría la pena teorizarlas como cuestiones de transición, y yo creo que eso no se hace. Vamos, yo no lo he visto que se haga, pero me parece que vale la pena pensarlo así, ¿no? Porque son esas disonancias, esas rupturas no son netas, ¿no? Cuando hablamos de la generación sándwich, ¿no? Que de alguna forma pilló lo peor de todo y ahora te pilla. No, mire usted, yo ya sí, la doctrina de que ahora siente el tribunal será muy emancipatoria para mis hijas, pero yo he vivido toda mi vida bajo el régimen franquista. ¿Qué me va a decir a usted? Que ahora yo tengo que, no, porque esa legislación era inconstitucional. Entonces esto yo creo que tiene este tipo de cuestiones también, cómo transicionar hacia algo en lo que sí, la fluidez sí, pero claro, la fluidez individualmente sentida, cuando colectivamente y socialmente seguimos con fenómenos que no son nada fluidos, porque las estadísticas siguen escorando los números claramente, pues en términos de pobreza, de violencia, en fin, es complicado. Bueno, Ruth, yo creo que nos has ayudado a soñar un poquito la utopía y a pensar mucho, incluso diría que nos has sabido a poco. Y al público, como siempre, muchas gracias, y a ti especialmente. A vosotros. Gracias. Bueno, ¿a que sí?